las regidurías y va a tener encargado, como siempre he dicho durante toda la campaña, turismo, que va a ser el objetivo principal para los próximos 4 años, porque consideramos que es la baza que tiene el Ayuntamiento de Palma para poder activar de verdad la economía de la ciudad y para poder, al fin y al cabo, activar y generar empleo, que es el objetivo fundamental. El Ayuntamiento debe tener una especial sensibilidad con la gente más débil, con los más necesitados, por lo tanto, queremos ser un área muy importante y va a tener pues, a su frente a nuestra número 2 de la lista, Sandra Fernández, 3 de la lista Sandra Fernández, de quien también dependerá el área delegada de Educación y Familia, que va a estar encabezada por la dura faena de Economía y Hacienda, porque bueno, parece que vamos a tener aquí mucho trabajo por hacer. La cuarta teniente de alcalde será Irene Sánchez. No, dic perquè és important. Bueno, sí. Nosaltres, quan vam fer la proposta, eren en relació amb el càrrec que hi havia al principi de com va començar la legislatura. En qualsevol cas, tots tenim el compromís. La veritat, la situació és una situació molt complicada. Els recursos econòmics són molt limitats. Per tant, si podem incrementar aquest 25%, intentarem incrementar-lo. En aquests moments, com vostès saben, és més fàcil no haver de nombrar que haver de cessar i nosaltres estem en aquesta situació, per tant, intentarem incorporar el màxim de funcionaris que ja estan a la casa, que ja estan